7:01 de la mañana, muy buenos días, bienvenidos a la primera emisión nacional de 24 horas, contentos de poder compartir con todos ustedes esta hora de información y entrevistas. Empezamos mostrándoles esta imagen de la vía perimetral norte de la ciudad, bastante movimiento, el usual, nada extraño que reportar a esta hora desde ese punto de Guayaquil. Todo fluye con normalidad, un cielo nublado que nos deja la incertidumbre si lloverá o no lloverá el día de hoy. Y por ahora una temperatura de 25 grados centígrados. Milton, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Lid, amigos, bienvenidos. Veamos ahora en vivo la imagen de nuestro dron en la capital de la República. La imagen que vamos a ver a continuación es del sector de La Ye, en el norte de Quito, aquí muy cerca del Amazonas, un punto donde confluyen muchos vehículos que van hacia el norte de Quito. Esa parte en la pantalla izquierda que ustedes ven es el sentido norte-sur de Quito. Son 7 grados centígrados los que tenemos, el cielo empieza a despejarse, hoy no circulan las placas terminadas en 7 y 8. Toma en vivo desde el sector de La Ye. Milton, qué gusto compartir contigo. Momento también de contarles a nuestros amigos quienes nos van a acompañar en breve. Estarán con nosotros Agustín Casanova y Leonardo Orlando, candidatos a la prefectura de Manabí, para conocer sus propuestas. Y también vamos a conversar con el ex secretario de Política Pública Anticorrupción, Luis Verde Soto. Él nos va a contar sobre su informe presentado el lunes y las causas de su renuncia. Empezamos de inmediato. El Consejo de la Judicatura tiene nuevo rumbo con un llamado a las funciones del Estado para coordinar el trabajo en bien de la ciudadanía y la función judicial. Ayer Álvaro Román asumió su despacho en la presidencia del Consejo de la Judicatura. Aseguró que como representantes del Estado tendrá que dar buen ejemplo de no tener malas prácticas. Además, defendió el fallo de la Corte Constitucional que, además de haber dispuesto la destitución de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por no acatar la sentencia de septiembre del 2022, ordenó que él asuma la presidencia de la institución. Y hay que capacitar también a la gente de las cárceles, del sistema penitenciario, que no toda sentencia en definitiva de los jueces se debe cumplir, porque no sería orden de autoridad legítima, orden de autoridad competente, y esa orden tiene que reunir una de las características fundamentales, que es la orden legítima. Una orden legítima tiene que tener todo revestido desde el punto de vista constitucional y legal. Si a mí me llega una resolución y yo veo que la desnaturalización de la acción constitucional no procede la acción de cautelar cuando yo tengo una sentencia ejecutoriada y me hacen esta situación de ponerlo en libertad, los del sistema penitenciario no deberían acatar esa orden. El Pleno de la Corte Nacional de Justicia aprobó una resolución obligatoria y general para corregir irregularidades en las actuaciones judiciales. Primero, los plazos de la caducidad de la prisión preventiva de 6 meses y 1 año se interrumpen desde la emisión de la decisión oral motivada y dictada en audiencia. Y segundo, para que opere la interrupción de la caducidad de la prisión preventiva no es necesario que exista una sentencia ejecutoriada. Juan Zapata, el ministro del Interior, presentó información sobre los candidatos que tendrían relación con el narcotráfico. Entregó una lista de 28 personas. Recordemos que hay 8 investigaciones abiertas por la llamada narcopolítica. Esta información que fue entregada se basa en un informe de la Policía Nacional. De esas 28 personas, decía el ministro del Interior, 22 son hombres y 6 mujeres. Y la mayoría serían, de los que estarían vinculados, dijo, serían para candidatos a las alcaldías, 21 de ellos, hay para las prefecturas y concejalías también implicados. En este caso son 28 personas, 22 hombres y 6 mujeres, vinculadas obviamente a posibles delitos tanto de narcotráfico, minería ilegal, y también hay otros delitos conexos en este sentido. De 21 están candidatos a alcaldías, son 3 candidatos a prefectos y 4 candidatos a concejales, que son Guayas, Pichincha, Manabí, Orellana, Santo Domingo, Los Ríos, Bolívar, El Oro, Azuay, Sucumbíos y Esmeraldas.
El Pleno de la Asamblea todavía no ha sido convocado para posesionar a los nuevos consejeros de Participación Ciudadana y Control Social, aunque la Asamblea ya tiene la lista. El único que puede fijar fecha para esta posesión es el presidente Virgilio Saquicela. Todavía no existe un plazo para hacerlo. Desde las bancadas de Creo y Pachacutic reclaman la demora y consideran que se está quemando tiempo para no gestionar la posesión, mientras que desde UNES consideran que se debería esperar a que pasen las elecciones el 5 de febrero para posesionarlos. El Tribunal Contencioso Electoral resolvió la destitución del juez Hernán Zambrano de Manabí por interferir en el proceso electoral de 2023. El magistrado además deberá pagar una multa de $29.750, perderá sus derechos políticos por 4 años. La sentencia del TCE determinó que el juez Zambrano excedió los límites de su competencia al haber aceptado una acción de protección planteada por una precandidata a la alcaldía de Quevedo. Esto en la provincia de Los Ríos. Según el Tribunal Contencioso Electoral, la sentencia del juez Zambrano dispone arbitrariamente que se habilite la participación e inscriba una candidatura que ha incumplido los requisitos previstos en la normativa electoral. La Corporación Participación Ciudadana hizo un llamado para que el Consejo Nacional Electoral sea más riguroso en el control de la campaña electoral. Durante los primeros días de campaña se registraron 228 mensajes en redes sociales que incurren en violencia política. Del 13 al 22 de enero, durante el monitoreo, la corporación detectó 50 casos de participación ciudadana, de expresiones con contenido discriminatorio en contra de mujeres candidatas, esto en Twitter. Tras 6 semanas de manifestaciones y bloqueos de carreteras que han dejado alrededor de 50 muertos, las protestas en Perú ya provocan escasez de productos básicos en varias zonas del país. Los alimentos no llegan a su destino porque cientos de camiones se encuentran parados en carreteras en las regiones de Ica y Puno. Los comerciantes en mercados de las ciudades de Juliaca y Puno triplicaron los precios de artículos como la papa y el tomate. Además, hay escasez de gas licuado de petróleo, principal combustible para vehículos y de uso doméstico, en Cusco, Arequipa, Tacna y Puno, todas regiones del sur del país. En Chile, el Congreso aprobó a los 24 miembros de la comisión de expertos que redactará el anteproyecto de una nueva constitución que reemplace a la actual Carta Magna heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. El Senado aprobó a 12 miembros de la comisión de expertos. Los otros 12 integrantes fueron elegidos por la Cámara de Diputados. La comisión de expertos tendrá la labor de redactar un anteproyecto de nueva constitución. Además, es paritaria y se constituirá el 6 de marzo próximo para elaborar su propuesta. El borrador será la base en la cual trabajará el Consejo Constitucional, que presentará el texto final y que estará compuesto por 50 miembros elegidos por el voto popular el 7 de mayo. Las autoridades estadounidenses registraron un descenso del 97% en los cruces fronterizos ilegales por parte de migrantes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, desde que México empezó a aceptar a los ciudadanos de esas naciones que sean expulsados de Estados Unidos en virtud de una orden implementada durante la pandemia del COVID-19, informó el gobierno del presidente Joe Biden. El anuncio se produce un día después de que Texas y otros 19 estados gobernados por republicanos interpusieron una demanda para detener la concesión generalizada del permiso condicional humanitario a ciudadanos de esos 4 países que la soliciten por internet, vuelen a Estados Unidos o que encuentren un patrocinador económico. 7:10, vamos a hacer una pausa enseguida, vamos a regresar para conversar con el doctor Luis Verde Soto, es secretario de Política Pública Anticorrupción. Ya volvemos. 7:15, saludamos a Luis Verde Soto, ex secretario de Política Pública Anticorrupción. Doctor, gracias por acompañarnos. Bueno, lo primero es saber por qué salió del gobierno, por qué una salida que queremos abrupta. Digo esto porque nos convoca a una rueda de prensa para el lunes, luego cancelan esa rueda de prensa. Temprano en la mañana del lunes la vuelven a convocar y cuando van los periodistas no hubo la rueda de prensa.
Mira, un gusto conversar contigo, Milton. Los matices son los siguientes. Yo había hecho compromiso con el presidente cuando él dispuso que investigara lo que ocurría con este, no quiero calificarlo de ningún modo, con este hecho de denuncia de corrupción. Quedamos en un acuerdo de que en 8 días, es decir, a su vuelta de Davos, yo presentaría un informe a él, a la prensa, y al público ecuatoriano sobre los alcances que había tenido. No solamente eso, sino que además le envié el esquema de las áreas en las cuales yo iba a investigar y obviamente la presunción de que habían sitios determinados de la administración pública que podían verse comprometidos con lo que yo podía investigar. El día domingo teníamos una cita pendiente, así me lo comunicaron, luego la cita no se dio, yo sin embargo el domingo envié mi informe por vía Quipus de modo oficial, el informe está allí, y envié adicionalmente mi informe de gestión. Es decir, que es lo que había yo trabajado hasta el fin del mes de diciembre. Quedamos con la rueda de prensa que estaba, sin embargo, al día siguiente me desayuné de que había sido suspendida por SECOM esta rueda de prensa. ¿La SECOM suspendió la rueda de prensa? ¿Usted iba a darla? Sí. Y se enteró que la SECOM la suspendió. Así es. Momento en el cual ¿Por eso renunció? Tomé 2 decisiones. La una, convocar yo misma una rueda de prensa. Que tampoco la dio. No la di porque estaba en conversación con el presidente, esa conversación se demoró durante 3 horas, entonces no pude darla y evidentemente la prioridad la tenía el presidente para eso, pero sí hice otra cosa adicional, escribí mi renuncia. Era evidente que si se había suspendido esa rueda de prensa acordada, había incomodidad, supongo, con lo que iba a decir, toda vez de que se conocía el esquema de lo que lo que venía en el informe, y el informe estaba en la presidencia. ¿Y el presidente le manifestó a usted que no estaba contento y de acuerdo con el informe que usted presentó? No, el presidente tiene mucha apertura, más aún recojo una frase que el presidente suele decir y que la pronunció varias veces mientras me devolvía la renuncia, me devolvió 3 veces la renuncia y 3 veces insistí en ella. El presidente tomó una frase que yo le he oído repetir en él muy fuertemente: cuando la verdad está clara hay que exhibirla hacia todos. Este informe dice la verdad, hay que exhibirlo. Pero alguien quiso que no se exhiba. Pues mira, supongo que sus consejerías más inmediatas le sugirieron eso. Y ahora quiero que escuchemos a uno de los más cercanos del presidente, el secretario Iván Correa, que en un video mostró el desacuerdo que tenía el gobierno, o por lo menos él, o a nombre del gobierno, de su informe. Escuchemos los 10 segundos. Claro, sí. El informe no establece hechos concretos. Se limita a esbozar especulaciones genéricas, mal llamadas hipótesis. Tampoco define políticas públicas para prevenir ni enfrentar la corrupción. Y entonces, aquí hay 2 interpretaciones básicas, ¿no es cierto? La una es: ¿quién se le puede ocurrir en sano juicio pensar que en 5 días se puede haber otra cosa que hipótesis? Digo, se me ocurre que esto implica responsabilidad de investigación. Lo que yo me comprometí con el presidente es elaborar una hoja de ruta para el gobierno. Y esta hoja de ruta fue elaborada. Esta hoja de ruta se encuentra en este informe, que es una hoja de ruta que contiene una serie de direcciones donde se prometían hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? ¿Qué es una hipótesis? Aquí una pregunta, doctor. Claro que sí. La Secretaría se crea en mayo del 2022, con 9 puntos que usted define algunos de sectores con más alto riesgo de corrupción. Así es. Y se dijo con mucha propaganda y bombos y platillos que lo que va a hacer la Secretaría es evitar que la producción se produzca casa adentro. ¿Dónde estuvo la Secretaría durante estos 8 meses? Bueno, durante estos 8 meses la Secretaría hizo varias cosas. La primera y más importante de los 8 meses fue obviamente conseguir un equipo de altísimo nivel que consta de 10 personas, 10 investigadores y 10 asistentes de esa investigación. Luego de eso la Secretaría hizo las cosas que iba a hacer. Hizo un curso para los 500 más altos miembros del jerárquico superior del país, preparó un curso de capacitación masivo con Naciones Unidas que debería salir estos días, pero creo que ya no lo habrá porque corresponde a las políticas públicas que no tienen sentido. Igualmente, la Secretaría preparó metodologías, 2 metodologías que se encuentran en la presidencia, se encuentran en el portal de la presidencia. Todo el público puede acceder al portal de la presidencia, supongo que el secretario de la Administración también accede a eso, en el cual están las metodologías para justamente mitigar la corrupción, que es lo que se debe aplicar en cada uno de los casos, en 30 casos de instituciones y en 8 áreas de alto riesgo. Además, se encuentra la metodología de tipología
metodologías de riesgos de corrupción, se encuentran proyectos de ley, y entre ellos el proyecto de ley de conflicto de intereses, muy importante para poder codificar qué es lo que ha resultado, qué impacto han tenido los códigos de ética. Parecería que mientras usted preparaba todo esto, la corrupción se estaba metiendo en los sectores estratégicos. ¿Usted recibió alguna alerta en algún momento de algo raro, de alguna irregularidad? Claro, la Secretaría tenía por función la prevención de la corrupción, no el estudio de los casos. La prevención es justamente aquello que evita o podría evitar que exista un acto de corrupción. No hubo ninguna prevención en este caso porque se metió la corrupción aparentemente. En todos los países del mundo que existen organismos como la Secretaría, que son muchos en el mundo y en América Latina son estrato casi 20, en todos los casos le ocurre de que tú no puedes prever cuándo lograste que un acontecimiento de corrupción ocurra o no ocurra. Pueden estar ocurriendo muchísimos accidentes, pero lo que tú tienes que hacer es crear la capacidad suficiente en la organización pública, a través de sus auditorías internas, de su capacidad interna, que evite. ¿Qué es lo que evitas? Eso no se contabiliza. Eso no se puede contabilizar. No se activó nunca un mecanismo, nunca recibió una alerta a la Secretaría Anticorrupción de que algo estaba pasando. La Secretaría recibió 30 denuncias de diversos casos. ¿Sobre estos temas? No. ¿Ninguno sobre esto? Algunos, todos otros, me parece que estoy en eso. ¿Hace cuánto tiempo? A lo largo de estos 8 meses. Porque nunca se supo. Son casos. ¿Por qué nos tenemos que enterar por la posta? Porque no se referían a eso, se referían a casos muy puntuales de contratos, y los 30 están enlistados. Los 30 fueron derivados a cada una de las instancias que correspondían jurídicamente porque ya estaban en procesos jurídicos. Ojo, todo hecho de corrupción uno se entera una vez que deja de ser reservado. Un hecho de corrupción es reservado, un hecho de corrupción es oculto, un hecho de corrupción es secreto. Tú te enteras por eso cuando ocurre. No salen a dar rueda de prensa a los corruptos a decir, estoy robando. Exactamente, y por eso tú te enteras del hecho de corrupción cuando se produce, cuando ya no está en el campo de la prevención. Pero el presidente me pidió que saliera del campo de la prevención y me pidió 8 días antes que me dedicara a 2 cosas importantes. Me pidió que estudiara el caso de la poda, y me pidió, y me lo pidió por escrito, me sugirió, me dijo varias cosas. Me pidió que lo estudiara, que estuviera listo para las 8 de la mañana del día del lunes 23 para presentarlo ante la prensa y presentarlo ante los medios, y me pidió después, me cambió un estatuto, una parte del estatuto de la Secretaría, que consistía en salir del área de la prevención e entrar sobre los directorios. Usted presenta el informe que le pide el presidente y cuando lo presenta al presidente no le gusta. Yo diría que el presidente comienza a revisarlo se supo ese rato de que no le entregaron al presidente. Sin embargo, yo obviamente lo mandé a sus asistentes, lo mandé el resumen de lo que había hecho, le mandé a él mismo, a través del chat privado que teníamos con él, y lo tenía en sus manos. El día lunes en la mañana comenzamos a revisarlo y evidentemente se produjo lo evidente, ¿no es cierto? El presidente revisó esto, se enteró de qué consistía el informe correspondiente y se produjo la necesidad, mi necesidad. Le dije al presidente que por mi personalidad y mi dignidad yo hacía 2 cosas. Le presentaba mi renuncia y a continuación iba. ¿El presidente se sintió traicionado por usted? No creo. ¿Le dijo eso? No, el presidente, en las conversaciones internas se dicen muchas cosas de... No, pero le pregunto a usted, ¿el presidente se molestó? ¿Se sintió traicionado? El presidente me pidió que reflexionara sobre lo que significaba el entregar este informe al público y que sea mal utilizado por los medios de comunicación. O sea, que dañe la imagen del gobierno. Y yo le respondí al presidente que ese es un equilibrio difícil de manejar entre la necesidad de preservar aquello versus mi compromiso con la prensa que él mismo había impuesto para entregar este informe. Yo no podía, y por eso había redactado en la mañana la renuncia, que es esta. Es esta, Milton. Yo te la entrego, es esta la renuncia que se dice que es apócrifa, es esta la renuncia que yo le entregué al presidente, esa copia, tengo algunas, varias las firmé, eso fue entregado apenas inició la mañana y luego fue enviado por las vías normales a la... Algunas cosas del informe, por ejemplo en el caso Flopec, el informe dice que en el tema de alquiler de los buques, que tiene 4 buques y que están alquilando 12 buques. El gerente de Flopec dice que eso no es cierto. Son 50, escuché ayer. Son 50. Entonces, información 11 propios, 6, 39 alquilados, 5 con sociedad con una empresa griega. Eso no se dice en el informe. Entonces, no, en el informe se dice otra cosa. En el informe se dice, la información que nos entregaron oficialmente a nosotros fue que había 2 buques en propiedad que se arrendaban normalmente, si no me equivoco, 5, y habían otros buques, 12, que se alquilaban a través de brokers. Y mi pregunta, obviamente, fue preguntarme cómo se decide el broker a través del cual se alquilan buques que son extremadamente costosos diariamente. Dice que $30,000, pero... Entre 30 y 50,000, entiendo yo. Dice 30,000, pago 30,000, pero gano 40, pero recibo 40,000, o sea, gano 10,000, más o menos así. No hay pérdida. No sé cómo... El gerente de Flopec dice que la sacó de la quiebra.
Eso dice el gerente de Flopec, y yo lo que pedí al presidente era que cuando yo me integrase a los directorios de las empresas, lo primero que iba a pedir es una auditoría internacional sobre cada una de ellas, porque las empresas ecuatorianas no tienen auditorías. Usted señala en el informe se señala 4 sectores con alto potencial de corrupción: Flopec, CELEG y Petroecuador. Esos 4 son en el área energética. En el área energética. ¿Cómo hicimos esto? En el área denunciada ahora. ¿Cómo hicimos esto? Esto yo lo hice en base a 2 cosas. Una, evidentemente, junto al conjunto de diagnósticos de áreas de alto riesgo de corrupción que cada uno de los ministros y cada uno de los jefes de gabinete tiene, porque a cada uno se le entregó un diagnóstico de altas áreas de riesgo de corrupción, no de corrupción, sino de riesgos de corrupción. Junto a eso, yo lo que hice fue hablar con el ministro de Energía y ver exactamente cuál es el listado de empresas públicas que tenemos, y se vio que las 4 empresas con más alto riesgo eran estas 4. ¿Qué más hicimos con el ministro de Energía, con Fernando Santos? Además de diagnosticarlo, diagramamos el tipo de información que se requería. Yo le planteé el tipo de información que se requería, el ministro Santos me planteó el tipo de información que ellos requerían. Habíamos pensado en principio enviar un documento en conjunto al presidente, y era obvio que había que el ministro lo hiciera con sus áreas bajo su dirección, bajo su rectoría, y yo, que era miembro de la presidencia, no podía mandar una carta a mí mismo. Por eso se hizo una carta con el ministro de Energía, que está entre los anexos de este informe. Por suerte, tiene todos los anexos. Hemos hecho todos los días reportajes con base a lo que su informe, no lo podemos tratar en esta entrevista. Al final de todo, doctor Verde Soto, ¿usted cree que hay corrupción, que la corrupción denunciada es real? A ver, yo no puedo aseverar aquello que no ha sido probado. Yo no soy un juez. Yo entregué pistas, es decir, momentos previos, y aclaro lo que es una hipótesis. Una hipótesis no es una lucubración sobre datos de la realidad que permite, es una lucubración sobre datos de la realidad que permiten prever la ocurrencia o no de un acontecimiento. Eso es lo que dice lo que es una hipótesis. ¿Usted sospecha que hay corrupción? Yo evidentemente lo digo, no solo sospecho, lo digo en informes. ¿Esas pistas apuntan a corrupción? Sí, claro, son una aguja de ruta que el gobierno usa. ¿Corrupción aislada o corrupción dentro del gobierno? Porque las 2 hipótesis están conjuntas, ¿no es cierto? La una lo que tienes que hacer tú es igual que cuando se habló de las mafias italianas y se logró ver la ruta del dinero. Aquí hay que ver la ruta de la contratación y ver luego la ruta del dinero. La ruta de la contratación empieza con una necesidad. Alguien plantea necesidad y ahí comienza una ruta de contratación en la que hay que ver muchas cosas en el camino. Luego de eso asciende hacia los gerentes de las empresas. Estos gerentes de empresa se vinculan con uno de los gerentes de EMCO. Estos 2 establecen un acuerdo de qué es lo que se va a hacer. Ese es un lugar donde puede haber amigos. ¿Usted conocía a Hernán Luque? No, bueno, se sentaba al lado mío del gabinete, así que no tengo... Ahora, pero... Claro, antes... ahora no. Okay. No, ya nos pusieron la música, lo siguiente que van a hacer es cortarnos, así que me despido antes de que nos saque. Por favor, mil gracias por la entrevista. Buenos días. A ti. Gracias, Milton. Gracias. Otro día... 7:34 de la mañana, ya nos acompaña en el estudio el ingeniero Agustín Casanova, exalcalde de Puerto Viejo y ahora candidato a la prefectura de Manabí. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Al contrario, muchas gracias, Liz, por la invitación. Primero entregarle muchas gracias. El plan de gobierno para el 2023-2027. Bastante amplio, ¿no? Pero vamos a ir de lo macro a lo micro. Aquí usted dice, lo primero que se requiere es un cambio estructural para la provincia de Manabí. ¿En qué sentido debe darse ese cambio? Manabí nunca ha tenido un plan de desarrollo orientado a lo que somos fuertes: agricultura, ganadería, pesca, turismo. Siempre planes coyunturales. Hace 40, 50 años, pequeñas aulas, pequeños puentes, pequeños dispensarios médicos, canchas deportivas. Eso puede generar cierto nivel de bienestar, pero no genera desarrollo económico. El gran problema en Manabí es la pobreza. Somos una provincia con más de 1 millón de hectáreas cultivables. Sin embargo, somos de los más pobres del Ecuador. Terceros en desnutrición crónica infantil. Cuartos en analfabetismo. No se compadece con lo que Dios nos ha dado, Liz. Y es lo que nosotros venimos proponiendo. Un plan integral orientado a los agronegocios. Esa es la vocación del manabita. ¿Cómo fortalecerlos? Porque sí, lo cierto es que en esa área rural, en ese agro de Manabí, todavía vemos que no hay conectividad vial, que si alguien se enferma tiene que sacar a ese familiar, ese enfermo, en una hamaca. Sí, quizás no son competencias de la prefectura en su totalidad, pero ese ciudadano manabita espera que sus autoridades también trabajen en eso. ¿Cómo fortalecer el agro sin descuidar lo que también merece atención en ese sentido? Partamos por el agua. Mire, el agua es vital. Manabí tiene una particularidad. Sus ríos
solo reciben agua de precipitaciones, es decir, se pierden en el mar. ¿Qué es el problema que tiene Manabí? Se pretendió hace 30 años regar 54.000 hectáreas. No llegamos más allá de 7.400. Hay ya proyectos hídricos o sistemas de riego que están ahí, no están funcionando plenamente. Carrizal Chone costó más de 200 millones de dólares. Debía regar 13.000 hectáreas. No rega ni la mitad. Entonces, allá vamos directamente a solucionar el problema del agua. Pero usted quiere pedir la competencia del manejo del recurso hídrico y eso puede tomar su tiempo. Y mientras tanto... Para eso, vamos a recuperar el manejo hídrico. ¿Por qué desde el centralismo tienen que manejarnos yo digo, lo más importante, el agua? Pero por eso vamos paralelamente. Poner a funcionar lo que ya existe. Eso ya tiene estudio, ya se invirtió. Poner a funcionar sistemas como el San Agustín, que por un litigio legal está botado. Sistemas como el San Ramón, que está destruyéndose, se están robando la geomembrana, sin ningún control por parte del gobierno provincial. Eso tiene estudios, ¿qué falta? Financiamiento. No, está realizado, están hechos. Es que insisto, Manabí... Pero hechos, pero no funcionando como deberían. Pero no funcionan porque no hay un plan hacia eso. Si usted quiere mejorar la agricultura, ¿qué tiene que hacer? Darle agua al campesino para que riegue. Mire, nos hemos acostumbrado en Manabí que solo producimos en invierno. Podemos producir los 12 meses al año. ¿Qué proponemos nosotros? Poner a funcionar lo que ya está, pero de manera eficiente. Y empezar los estudios de preinversión para darle agua al sur. Proyecto Sancán, proyecto Jamabisbaque, proyecto Ollampe. Por el norte, el proyecto Pajama, el proyecto Cuaque. Sin eso, el sur y el norte no tienen viabilidad. Sin agua, ¿cómo sostenemos esa población? Sin agua, ¿cómo producimos? ¿Cómo generamos riqueza? Aquí la lucha es, Liz, disminuir la pobreza, que es lo que nos agobia a través de todas estas estrategias. Y el otro tema importante, las vías. Mire, un problema de Manabí también es su dispersión en asentamientos humanos. Son aproximadamente 11.700 kilómetros lo que nos tenemos registrados. Dicen que es mucho más de 15.000. Pero tenemos que actuar inteligentemente. Si tenemos 2.600 y pico de kilómetros de vías lastradas, no permita que se dañen. Hoy han vuelto los lamperos, aquellas personas que ponen tierra en los baches, porque se están destruyendo la vía. Yo digo, por lo menos, conserva lo que tiene. Mientras la planta de asfalto del gobierno provincial está inactiva, pues. No entiendo justificación, por eso nosotros decimos, de inmediato se pone a funcionar eso. Ahora, pero antes de ampliar en este tema de la vialidad, quiero regresar a la atención rural y a lo que usted me decía, no preocuparse por el recurso hídrico, el agua, pero ¿cómo convencer a ese elector cuando como alcalde de Puerto Viejo usted sale de la gestión todavía con una deuda pendiente en el área rural, con ese recurso, con el agua y alcantarillado, y reconocido aquí por quien es ahora candidato de su misma tienda política, decía así, el 98% de la ciudad lo tiene, en la parte rural todavía no falta. Por el contrario, hay el 25%. Por el contrario, nosotros estamos ejecutando, Puerto Viejo está ejecutando el proyecto más grande de la historia del Ecuador en dotación de agua potable y alcantarillado del sector rural. 137 millones de dólares. Nunca se hizo. Ahí está. Nosotros creemos que al agricultor hay que tenerlo en la finca, porque si no, ¿cómo aseguramos el alimento de la ciudad? Para nosotros está claro y lo estamos haciendo. ¿Pero y qué porcentaje tiene entonces agua hoy en el área rural y alcantarillado? Está ejecutándose, Lee. Teníamos que solucionar los problemas también de la ciudad. 63% de la cobertura. Hoy es 93% de Puerto Viejo. En la ciudad. En la ciudad. Pero está una inversión de 137 millones de dólares. Es decir, no es que nos hemos descuidado. Usted tampoco, Liz, y créame que en esto tengo experiencia, de la noche a la mañana, sonando los dedos, usted puede solucionar. El desarrollo de un territorio se lo hace por etapas y lo hemos hecho de manera planificada. ¿En función de qué? De los recursos existentes que tenía el municipio y de las oportunidades que se nos fueron presentando. Somos un municipio que hay 5 multilaterales trabajando, 5 bancos internacionales trabajando en Puerto Viejo. Muy pocas ciudades del Ecuador tienen eso. Hubo que someterse a una disciplina, pues. Banco es banco, banquero es banquero, Liz. Usted propone un metro al faro. Para algunos una idea loca que no aplicaría para Manabí. A ver,
A mí cuando hice hacer los mejores parques del Ecuador me dijeron que estaba loco, estaba chiflado, y están. Lo mismo cuando dije que iba a traer estos multilaterales me dijeron que estaba loco. Vea, Manabí requiere una cosa, reconociendo que solo producimos en invierno, Liz. Y usted sostendría un proceso de semi-industrialización o peor de industrialización con solo producción de invierno. Usted tiene que tener una producción continua. ¿Qué hacemos mientras tengamos todo ese río los 12 meses al año? Traer la producción de los ríos por dos cosas. Para poder producir y hacer cambio en la matriz productiva a semi-industrialización e industrialización con la producción de provincias que tienen producción similares a la nuestra. Y otra, favorecer el puerto de Manta. Al puerto de Manta lo tienen oprimido. La producción de los ríos tiene que salir por Manta. Nosotros no estamos en contra de ningún otro puerto, pero también tenemos que defender el nuestro. Y eso es lo que vamos a hacer. Son procesos de transformación que buscan generar lo que yo siempre digo. Vamos a generar riqueza en Manabí, Liz. Que se sostenga por sí sola, ¿no? Que genere sus propios ingresos es lo que usted plantea. Así y es. eso a través de lo del agro. Pero le decía, ¿y el metro del Faro? Por eso, el metro va a servir para eso, traer esa producción a Manabí. ¿Pero cuánto tiempo tomaría la construcción de una obra como esa, considerando lo que ha pasado, por ejemplo, con el metro de Quito, ¿no? Depende. Entonces, primero, el proceso de preinversión. Eso le va a poder determinarlo, las viabilidades, las ingenierías. Nosotros tenemos una idea conceptual sobre la base de una necesidad. La necesidad es traer materia prima. La necesidad es traer turismo a Manabí. Esas provincias no tienen playa. Nosotros tenemos 340 kilómetros de playa que tenemos que fortalecerlas. No podemos esperar que nos lleguen solitos. Tenemos que manejar actividades, proyectos, planes que permitan hacer que toda esa producción venga por nosotros, que toda esa masa humana que está alrededor de Manabí venga a buscar nuestro turismo. Pero también buscar ese turismo en una provincia segura. El año pasado, el 2022, Manabí, una de las provincias con mayor índice de violencia, ¿no? Recordaremos que hubo algunos estados de excepción. ¿Qué hacer en base a eso para contribuir desde la prefectura con la seguridad? Tenemos experiencia. Ya lo hicimos en Puerto Viejo, coordinando con la policía, fortaleciendo a la policía. Esto no es cuestión de criticarlo. ¿Fortaleciendo lo qué? Con recursos. ¿Qué proponemos nosotros, Liz? 2.500 puntos de internet para cámaras de seguridad. En el sector rural no es el crimen organizado, es el robo común, que le roban la gallina, que le roban la vaca, que le roban el chancho, que le roban la producción. Es una situación, yo diría, menos compleja, no confundir las cosas. Nosotros vamos a poner también 2.500 puntos de Wi-Fi. ¿Por qué? Porque nuestros emprendedores, yo le llamo más bien la gente que va a hacer negocios de la ruralidad, tiene que ofrecer sus productos desde allá. La pandemia nos enseñó que ya no necesitamos estar físicamente para hacer negocios. Y eso tenemos que favorecerlo. Acuérdese usted, y no es que me quiero abrir del tema de seguridad, pero acuérdese usted que también los problemas de desarrollo social son los que causan los índices de violencia, los índices de seguridad. Por eso hemos dicho que también hay que aplicar mano dura. Nosotros estamos insistiendo y vamos a insistir con mucha más vehemencia que el presidente de la República saque al ejército, por lo menos el que está en Manabí, para ayudar a la policía al combate de la delincuencia. Hay cosas puntuales, hay cosas claras en las cuales podemos aportar como gobierno provincial. Ingeniero Casanova, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, ampliando lo que son sus propuestas dentro de esta campaña por llegar a la prefectura de Manabí. Gracias a usted. Me hubiera gustado que el economista Leonardo estuviera aquí para hacerle ver los errores que ha cometido y cómo ha mal administrado la provincia. Bueno, ya en breve regresaremos precisamente con el economista Leonardo Orlando, quien está postulándose para la reelección de la prefectura de la provincia de Manabí. Ya volvemos. De 48 ya de la mañana nos acompaña a esta hora desde Puerto Viejo el economista Leonardo Orlando, prefecto de la provincia de Manabí y quien va por la reelección a ese cargo. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muy buenos días, estimada Liz, muy buenos días a todos los manavitas y a todos los ecuatorianos. Nos encontramos aquí desde el Cantón Puerto Viejo, en el Mercado Central, donde hemos iniciado muy temprano nuestras jornadas territoriales de campaña, en una obra emblemática, gracias al gobierno de la Revolución Ciudadana liderado por Rafael Correa, el Mercado Central de Puerto Viejo.
Economista, vayamos con lo que usted está proponiendo dentro de esta campaña electoral, ¿no? Tiene un plan de trabajo que habla de vialidad, seguridad, producción agrícola, y con este tema quiero empezar. Lo señalan usted de haber más de 7.000 hectáreas mal manejadas, de no haberse dado un apoyo a la ruralidad, a ese agro, a ese campo, de no tener un buen aprovechamiento del recurso hídrico. ¿Cuál es su propuesta entonces en torno a ese tema que algunos consideran ha sido una deuda pendiente de la actual prefectura? Estimada Liz, estamos construyendo el plan vial provincial más grande de la historia de Manabí, con cerca de 6.500 kilómetros de vías intervenidas hasta mayo del 2023. Estamos ya superando los 6.400 kilómetros de vías, y de las cuales más de 2.000 kilómetros son vías nuevas. Y en el caso de riego, hemos rehabilitado y construido sistemas de riego, dotando de riego a nuestros pequeños y medianos agricultores en más de 12.500 hectáreas. La inversión más grande de la historia en vialidad, no dicho por el prefecto Leonardo Orlando, reconocido por el INET de los periodos 2019 al 2021. Estamos construyendo 5 veces más puentes en promedio anual que las administraciones anteriores y 3 veces más kilómetros de vías que las administraciones anteriores. Entonces, hemos atendido a todos los cantones y a todas las parroquias con un modelo de equidad territorial que asigna los recursos en función de las brechas de desigualdad. Hoy, más de 9 de cada 10 dólares se invierten en las comunidades de mayor pobreza y de pobreza extrema, y para atender a las familias de mayor vulnerabilidad social y económica. Eso es justicia social y equidad territorial. Economista. Y respecto de los sistemas de riego. Sí. Perdón que le interrumpa, pero sin embargo, ese es precisamente uno de los puntos en los que siente que, le repito, ha habido una deuda pendiente, ¿no? Hace poco le comentaba a otro de los candidatos a la prefectura que todavía hay en el sector rural los casos de personas que no tienen acceso, que no tienen una conexión vial, que sus enfermos fallecen incluso dentro porque no los pueden llevar a tratar a un hospital porque no tienen cómo, y se pretende potenciar ese agro, pero con una deuda pendiente de vialidad. Hemos hecho mucho, pero aún queda mucho por hacer. Nunca vamos a decirles a nuestros ciudadanos que hemos construido todas las vías que se necesitan en un periodo de 3 años, 8 meses. Pero nunca se ha hecho tanto, apreciada Liz. Por ejemplo, en materia de puentes, el programa de estos primeros 4 años de gestión es de 160 puentes, 40 puentes en promedio anual. Para el periodo 2023 al 2027 planteamos 200 nuevos puentes y planteamos 6.800 kilómetros de vías intervenidas, de las cuales 2.800 kilómetros son vías nuevas. Cuando llegamos a la institución que encontramos en materia de riego, en materia de vialidad, escombros institucionales y éticos, no teníamos más allá de 20 kilómetros de vías con estudios. Hoy tenemos un plan con más de 1.000 kilómetros de vías con estudios en 4 ejes de integración horizontales que nos van a unir a nuestras hermanas provincias, aún más de Esmeraldas, de Santo Domingo, de Los Ríos, de Guayas y Santa Elena, uniendo el campo con el mar, la visión de Alfaro, de integrar esa producción de nuestra campiña para sacarla por nuestro perfil costero y fomentar el turismo. Estamos consolidando a Manabí como la primera potencia productiva y turística del Ecuador. Economista, por sus atractivos naturales como sus playas. La maquinaria, uno de sus contendores decía en el debate que toda esa obra también está paralizada porque el 75% de esa maquinaria para generar esa obra está paralizada. Bueno, lamento que algunas personas no hayan aprovechado el debate para hablarles a los ciudadanos. Nuestra prioridad siempre ha sido la gente, las familias manavitas. Hemos cuidado de todos los manavitas, especialmente de los más sencillos, de los más humildes, de los más vulnerables. Le hemos hablado siempre con la verdad. Hemos cumplido con un compromiso de honor y amor con Manabí de ser gobernantes de territorio, más que de escritorio, de cuentas y puertas abiertas. Y en ese sentido, hoy la maquinaria institucional
está repotenciada. Nuestra planta de asfalto, la empresa pública Manaví Vial, funcionando, operativa, construyendo vías nuevas y también rehabilitando vías. No encontramos un plan y un programa de mantenimiento vial. Hoy tenemos 5 procesos de mantenimiento vial a nivel de bacheo mayor y menor asfáltico. Entonces, en ese sentido, estamos demostrándole al Ecuador y al mundo, hemos certificado a nivel de normas internacionales ISO de gestión de calidad, una de ellas para el proceso de gestión de construcción de puentes, que lo hemos obviamente replicado en los demás procesos institucionales y hemos obtenido 2 certificaciones internacionales de las normas antisoborno, políticas de transparencia e integridad. Le hemos ahorrado a la provincia más de 30 millones de dólares, que equivalen a la construcción de cerca de 120 puentes con un promedio de $250.000 por puente de 2 carriles. Eso equivale a 15 carreteras de la vía Arenales, Los Ranchos, Las Ilses, La Boca, para llevar el turismo hacia la desembocadura del río Puerto Viejo, donde se une Puerto Viejo con el cantón Sucre, y que es una obra fue esperada por 40 años. Economista, hablemos de materia de seguridad, que es uno de los temas que también preocupan a los habitantes de Manaví. ¿Cuál va a ser ese aporte para, desde la prefectura, colaborar con eso que también necesitan, ¿no?, quienes habitan en esa provincia? Estimada Liz, como usted sabe, usted lo menciona también, de colaborar y contribuir. Hemos contribuido dentro del COE provincial con muchas otras competencias que no nos corresponden, como la de salud, de manera directa, pero indirectamente hemos hecho mucho, y ahora con un plan de seguridad humana en las múltiples dimensiones de la seguridad económica, la seguridad ciudadana, la seguridad también alimentaria, incluso aquella seguridad política de tener una estabilidad con una adecuada gobernabilidad y una articulación con todos los niveles de gobierno. Hemos articulado con el ECU 911 para dotarles de cámaras de videovigilancia, y por primera vez en la historia hemos dotado a más de 1.300 pequeños pescadores artesanales de kits de seguridad, de kits de comunicación, de GPS, para que puedan ser monitoreados por las autoridades marítimas y no sufran la delincuencia en alta mar. Y por primera vez en la historia, Manaví tiene la red provincial más grande del Ecuador de casas de acogida para mujeres víctimas de violencia, porque escuchando a la gente, no solo con oídos receptivos, sino con el alma y el corazón, detectamos que Manaví era una de las provincias de mayor índice de femicidios, y no queremos que ni una menos se pierda en Manaví y en el Ecuador. Por eso ahora lo llevaremos a los 22 cantones. Hoy tenemos un modelo que ha sido reconocido nacional e internacionalmente, articulando con la Organización Internacional de las Migraciones, con el ACNUR, porque muchas de esas mujeres que han hecho de Manaví su hogar, familias que vienen de otros hermanos países, han tenido un porcentaje muy alto de incidencia de esa violencia de género. Hemos recibido con mucho dolor a cerca de 60 mujeres víctimas de violencia con 160 hijos, y nació incluso en una de nuestras casas de acogida una niña que se tiene por nombre Victoria, que es un nombre que nos llena de esperanza, porque hoy Manaví tiene un rostro de mujer. Nuestra revolución ciudadana tiene rostro de mujer. Y también vamos a seguir articulando acciones para la seguridad de todos los manavitas. Hemos cuidado de la economía, hemos cuidado de la vida, con más de 2 millones de atenciones. Cuando llegamos a la prefectura había un centro de rehabilitación física para atender con servicios gratuitos de fisioterapia. Eso entonces va a formar parte Hoy tenemos más de 50 centros de rehabilitación física con atención de medicina general, odontología, nutrición, psicología, optometría, terapia de lenguaje y terapia ocupacional para nuestros adultos mayores y las personas con discapacidad. Entonces entendería que eso va a formar parte de su estrategia para contrarrestar la inseguridad que hay en la provincia. Quiero agradecerle que nos haya acompañado esta mañana desde Puerto Viejo en este espacio. Muchas gracias. Demos oportunidades a la gente y saldrán nuestros hermanos de la pobreza. Las causas estructurales
de la violencia y la inseguridad son la pobreza y la exclusión. Démosle oportunidades a la gente más sencilla, vamos a reducir desigualdades y vamos a seguir construyendo lo que se está haciendo en Manabí. Que tenga un buen día. Una cultura de paz. Muchas gracias, Liz, por su... Gracias a usted, Liz. Que tenga un buen día, economista. Son las 7:58 de la mañana, ya tenemos que despedir este espacio. Milton. Ya vienen las noticias locales. Tengan buen día. Buen día.